Hola de nuevo, vamos con el último tramo de este workshop, que como sabéis consiste en un taller de deliberación narrativa precisamente. Vamos a trabajar con el método de una manera muy práctica y muy concreta. Y le dejo la palabra a Javier Rivas, que también es investigador del proyecto y que es quien va a conducir esta sesión. Javier. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer que me hayan invitado para compartir este taller. Lógicamente, y por razones obvias, pues aunque se titule taller, como tal no puede ser un taller con todos los que somos y con, digamos, tanto los de presentes como los que están en la web. Pero bueno, lo que vamos a intentar es ver si todo esto que hemos estado hablando en estos 3 días, en estos 2 días, lo podemos aplicar de alguna manera o podemos encontrar elementos que sean, digamos, prácticos. Al final también la deliberación, ya lo veremos, tiene que ver con realizaciones, tiene que ver con elementos fácticos, ¿no? de hechos que se tienen que ir desarrollando. Por tanto, es muy importante el ver cómo estos conceptos que a lo mejor se han quedado, pues son muy grandilocuentes y muy amplios, si somos capaces de poder aterrizarlos en hechos concretos y sobre todo en casos. Probablemente el método, si nos remitimos a la historia, sea útil, porque los comités de ética en España, sus regulaciones del año 92-93 y se mantienen y siguen. Eso quiere decir, y además se mantienen y siguen con estos parámetros y estos esquemas de trabajo donde el método deliberativo sigue siendo el princeps del trabajo de los comités. De distintas maneras, es decir, que luego cada comité o cada escuela ha ido desarrollando de manera particular o peculiar pues algunos elementos de la deliberación. Pero en general coincidimos todos en la mayoría de lo que son elementos. Por tanto, este método que se ha consolidado en el trabajo de los comités de ética le confiere validez. Validez histórica y sobre todo validez en que somos capaces de tomar o de adoptar o de recomendar cursos de acción que sean adecuados para los problemas que se plantean. Yo pienso que algo que no es útil en estos años habría desaparecido. Es decir, si la sociedad no considera que la resolución de los comités es adecuada, si las personas que consultan pues ven que está muy alejado de sus preocupaciones, no tendría este recorrido histórico. Por tanto, yo creo que esto es un elemento de la bondad del método que se propone o que nosotros queremos trabajar y queremos trabajarlo además de una manera firme y fundamentada. Hay una cuestión que yo creo que es importante, que viene en el mismo título de este proyecto de investigación, que es educar. La primera palabra que tenemos es educar. Para bioética, deliberación, democrática, etc. Cuando nosotros pensamos lo que significa educar, estamos proponiendo algo más que enseñar o algo más que aprender. Consideramos que educar es transformar. Consideramos que educar es modificar. Si algo que pasa por nosotros no nos transforma, no nos está educando. Por tanto, es importante que vayamos, ¿no?, dejándonos calar por todo esto para entender, ¿no?, cómo se puede llevar a cabo y cómo podemos llevar esta manera, ¿no?, de entender, sobre todo de ayudar a las personas en los problemas que algunas veces pueden ser bastante vitales, ¿no?, en su concepción. Y lo que vamos a hacer es, pues eso, una pequeña presentación en aspectos prácticos de lo que es el método deliberativo, porque hemos hablado de hechos, hemos hablado de deberes, hemos hablado de valores, pero a lo mejor, los que ya estáis más metidos en el mundo,
en este mundo en concreto, pues tenéis elementos para poder saber lo que es cada una de las cosas, pero no todo el mundo, y ahora es una pena que la mayoría de los alumnos han ido, que me parece muy bien, o sea, no, pobrecitos, bastante tienen ya con toda la sesión, pero que al final también el aprendizaje es esto, ¿no? El poder entender de dónde vienen las cosas. Pues vamos a ver lo que son los hechos, los valores, los deberes. Vamos a poner un caso práctico, un vídeo cortito, y luego eso ya es trabajo, digamos, un poco pedagógico, el que yo he hecho de intentar sacar estos elementos de deliberación que tiene el caso. Lógicamente son los elementos que yo he visto, probablemente otros veáis otros elementos, otras consideraciones, y la cuestión es que no es todo absoluto, es decir, lo hemos dicho ya esta tarde varias veces, la importancia de la deliberación no está en tener posturas dogmáticas maximalistas, sino al contrario, es decir, estar abiertos al diálogo, a poder aprender de lo que otros también están viendo y están considerando. Y aquí añadimos un elemento que se ha ido comentando, ha quedado como muy transversal en estas dos jornadas, pero que probablemente se convierta en un elemento muy real a la hora de tomar conciencia de lo que son los casos y sobre todo de cómo podemos actuar en relación con estos casos y qué es la narratividad o una ética narrativa o cómo desde la narración que nos hacen los pacientes, porque yo voy a poner un caso clínico, los médicos, las enfermeras, podemos analizar la situación que se plantea. Entonces vamos a intentar llevar pues un proyecto de deliberación narrativa donde podamos poner algunas de las claves de lo que se ha ido diciendo en estos 2 días, intentando aterrizar en algunos aspectos más prácticos que probablemente nos ayuden a entender algunas de las cuestiones. Al final haremos un diálogo y pues aportaciones de cada uno para que podamos ir centrando y aterrizando más en las cuestiones que a lo mejor pues pueden quedar más en la teoría. Vamos a poner, como he comentado, voy a intentar hacer un resumen de algunas de estas cuestiones que hemos ido valorando hasta ahora, simplemente por recordar. Es decir, algunas de las cosas que voy a decir, lógicamente, no son algo que nos haya dicho en estos 2 días, algo que no conozcamos, pero también nos ayuda a centrar un poco las cosas, ¿no? Y por lo menos algo que me parece muy importante, que es muy necesario digamos, en las deliberaciones, la cuestión del lenguaje. ¿Entendemos todos lo mismo? Es decir, cuando nosotros decimos determinados términos, ¿estamos entendiendo lo mismo? Entonces tenemos que saber cuál es la perspectiva que tiene la otra persona, el paciente o los familiares o los sanitarios, ¿no? Bueno, siendo muy reducción, la bioética médica es el intento de gestionar los valores relacionados con la salud y la enfermedad de un modo responsable y prudente. Estos 2 elementos ya han salido en estos 2 días, por tanto, no vamos a insistir mucho sobre ello, ¿no? Y luego, pues... El micrófono siempre se retrasa. ¿Está escuchado ahora? Los de... Sí. Sí, ahora ya se escuchaba. Escuchado, ¿verdad? Señora, perdone el retraso, pero el micrófono siempre se retrasa uno. Le agradezco que venga, le he hecho bajar porque le agradezco el esfuerzo y perdone las molestias, ¿eh? Pero mire, quería hablar del tema de su operación, ¿eh? Parece que ha habido alguna confusión o que no nos hemos debido expresar, pero mire, el papel este que usted ha rechazado firmar, mira, se trata simplemente de un trámite, ¿eh? Se trata, como sabe, para el tema de su operación de la pierna no tenemos otra alternativa. Desgraciadamente, pues no ha podido responder a los antibióticos, no ha respondido al tratamiento que tiene y entonces, pues bueno, tenemos que cortar esa pierna para poder salvarle la vida, ¿eh? ¿De acuerdo? Por tanto,
Yo no sé si con esto le aclaro un poco las reticencias que tenía respecto al rechazo aparente de la firma y tal. Bueno, sí, lo tengo bastante claro, claro que creo que definitivamente el médico tiene controlación. Es cuestión de que la gangrena la tiene en la pierna, esa pierna en este momento se ha convertido en algo que le está atacando a usted, es decir, es su peor enemigo, y por tanto lo que tenemos que hacer es eliminarlo, no tenemos otra alternativa. Francamente usted, además ya, bueno, pues de su historia de diabetes, pues conoce bueno, que esto puede pasar, le pasó a usted con los dedos de pie, la amputación parcial, es decir, usted ha tenido una diabetes que se ha controlado pues regulín, y esto tiene estos problemas, ¿no? Y luego pues tenemos que venir con soluciones que a lo mejor no queremos, pero que hay que intervenir. Yo creo que le quede bien claro. Esto es así, es decir, no tenemos otra alternativa y por tanto yo creo que se tiene que, bueno, pues ir haciendo idea del tema. Si tiene algún reparo respecto a que es una intervención mayor que la otra vez, pues quiero tranquilizarla porque lo mismo que tuvimos que hacer antes, pues lo hacemos ahora. Es decir, los preparativos son muy parecidos, el tiempo de recuperación y por tanto, bueno, pues lo del papel se trata de una mera cuestión pues burocrática de poder proceder a solucionarle su problema y resolverle el tema de la pierna. Eso se llama consentimiento informado y hay que firmar un formulario y yo le rogaría, por tanto, que seamos razonables y no perdamos más tiempo, ¿no?, con este tema, ¿no? Mire, doctor, yo la verdad que entiendo todo lo que usted me está diciendo y es que, bueno, yo quisiera también que usted comprendiera que es que son muchas cosas, pero en cualquier caso... Señora, muchas cosas son las que tenemos y estamos considerando y, insisto, es que esto tiene que ser así, no hay alternativa. Perdóneme que sea crudo, pero si no se opera, usted se va a morir y, por tanto, como eso no lo queremos nadie, pues yo creo que tenemos que proceder a hacer la intervención, no le demos tampoco muchas más vueltas, ¿no? Mire, doctor, vuelvo a repetirle, yo no voy a firmar ningún papel, no quiero que me corten la pierna, no se enfade usted o no se moleste, de verdad, pero es que, yo vivo sola, estoy muy cansada de sufrir. No lo entiendo, como verá, en fin, su situación, pues como su situación hay otras... Yo no quiero menospreciar lo dura que sea su situación, pero francamente, es decir, es que no estamos poniendo en la balanza las mismas cosas. Yo no sé si usted me entiende. Lo entiendo perfectamente. Lo que me parece que no me he expresado bien yo, o no se entera usted, es que yo no quiero firmar ningún papel. Desde luego que yo cada vez entiendo menos cosas, ¿no? Porque el problema no es la firma de un papel, señora. El problema es que estamos hablando de su vida. Parece que me está haciendo un favor si me firma el papel a mí. Francamente, a mí no me hace ningún favor, operándose o no operándose. Es decir, estamos hablando de una enfermedad, de una cuestión que tenemos que solucionar y que no es la primera vez por la que usted pasa. Entonces, tampoco montemos aquí una escena, ¿no?, por esta situación, ¿no? Es decir, esto me parece claro. Es decir, si usted no quiere firmar, yo tengo que poner esto en conocimiento del psiquiatra para que valore esta decisión que no me parece razonable. No se enfade usted, doctor, ¿verdad? Yo no quisiera ni hacerle perder su tiempo ni que se enfadara. Pero quiero volver a decirle que, bajo mi punto de vista, mi problema es grande por una razón, porque no es solamente las montañas de cosas que puedan ser, además de estar harta de médicos, hospitales, pinchazos y, sobre todo, yo vivo sola. Señora, sí, insisto que entiendo esa situación que pueda tener, pero me parece que son todas cosas que tenemos que hablar después de solucionar su problema. Que este no es el momento de ponerlas en la balanza frente a la gangrena y frente a la indicación de la cirugía, que en eso no tenemos alternativa, que la alternativa es morirse. Y por tanto, yo no sé por qué usted insiste en no firmar el consentimiento. Absolutamente. Pues mire, señora, yo no lo entiendo, yo pongo en manos esto del psiquiatra y que él valore. Si él valora esto como razonable, pues mire, aquí paz y después gloria. Yo sigo trabajando y, francamente, señora, no tiene más sentido que tenemos hecho. Yo le diría que la ciencia es la capacite, porque luego la gangrena, si se trata de médicos, la gangrena va a estar más pendiente. Todavía esa es una situación que, desde luego, es bastante poco deseable, Y le diría que lo pensara. Luego, ahora esta situación está muy mal y tenemos que solucionarlo cuanto antes, ¿no?
Si le pa- No, si le parece, llamo al celador que se no, vaya. No, un momentito. Déjeme por lo menos que le diga a usted que yo, después de que hable con el psiquiatra, lo pensaré, se lo prometo. Aunque Piénselo bien, también le piénselo anticipo que no creo que vaya a cambiar de parecer. Pero bueno, Señora, lo no se pensaré. hace usted ningún favor con eso. No, ya. Piénselo bien. Bien. Llamo al celador y que le Sí, traigan por le lleven favor. la silla de Muchas ruedas. gracias. Muy bien, señora, pues venga. Gracias. Buenos días, Ana. Le dejo aquí la medicación. Buenos días. Me alegra ver que ya se ha levantado. ¿Qué tal estamos hoy? Bueno, así. No la veo muy contenta. ¿Qué pasa? Pues no lo estoy. Verás, es que ayer estuve hablando con el doctor Cirujano. Doctor cirujano. cirujano. Qué ironía no recordar ese nombre. Sí. Bueno, el caso es que después de hablar con él, estuve hablando también, vino a visitarme el doctor psiquiatra. Psiquiatra. Sí, el psiquiatra. Y es que quieren que me opere a toda costa. Y yo, bueno, el doctor psiquiatra no, el doctor psiquiatra, pues eso, supongo que venía para ver si tengo bien en la cabeza. Bueno, lo cierto es que yo no quiero molestar a nadie. la ¿Molestar? verdad. Sí, Ana. sí. No sé lo que quiere usted decir. Pues mira, parece que el doctor está enfadado por mi decisión de no operarme. Y quiere que firme unos papeles para mandarme a casa, no sé, para echarme a casa, ya me así. Además, el psiquiatra también, pues estaba hablando de otros papeles, como me lo dijo también el doctor cirujano, para operarme se necesitan que los firme, en fin, una serie de papeles que o unos, o si no, pues a casa. Y yo, la verdad, no quiero operarme. No se quiere usted operar. Pues mira, parece que el doctor está enfadado por mi decisión de no operarme. Y quiere que firme unos papeles para mandarme a casa, no sé, para echarme a casa, ya me así. Además, el psiquiatra también, pues estaba hablando de otros papeles, como me lo dijo también el doctor cirujano, para operarme se necesitan que los firme, en fin, una serie de papeles que o unos, o si no, pues a casa. Y yo, la verdad, no quiero operarme. No se quiere usted operar. No. En todo esto hay muchas cosas, ¿no? Estás cansada de tantas cosas, por ejemplo, de no poder hacer las labores de tu hogar, estás viviendo sola, tienes otro tipo de problemas. Entonces, yo no quiero ser una inútil total, que sería si eso pasara, y además quiero ser una carga. ¿Una carga, Ana? Sí, hija, sí, una carga. Y además, puedo decirte, ya hablando como estamos hablando tú y yo, no de la otra manera, puedo decirte que estoy absolutamente cansada de tantas inyecciones, pastillas, que no comas de esto, que no comas de aquello. Ya. Yo lo único que quiero, de verdad, lo único que quiero es que Dios me lleve con mi marido, que en paz descanse. De verdad, es lo único que quiero. No sé por qué sea tan difícil marcharse de este mundo. Pero bueno, ya está bien. Que te estoy entreteniendo y tú tienes muchas cosas que hacer. Ya. Sí, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Gracias, Ana. hija. Pero, Muy amable. gracias. Para tomar una decisión así, no sé, igual podríamos hacer algo más para ayudarla. A lo mejor hablar con la trabajadora social, no sé. Pues yo te diría que no, hija. Yo de verdad estoy cansada de líos, no quiero molestar. No. Que no molesta, Ana, que no Gracias, molesta. hija. Gracias. Pero, no sé, tomar una decisión así es muy importante, estar seguro. Yo te puedo decir una cosa, estoy absolutamente segura. Y de lo que también estoy segura, ¿sabes de qué es? De que no me voy a arrepentir. Ya. ¿Y sabe usted lo que pasará si no se opera, Ana? Pues mira, sí, lo sé muy bien. No tomaré las próximas dudas. Vaya, me alegra ver que pese a todo conserva el sentido del humor.
¿Y no hay ninguna cosa por la que merezca la pena seguir viviendo? No sé, la amistad, la familia. Bueno, de la familia más vale no hablar. Además, no es este ni el momento ni el lugar. Pero lo que sí te puedo decir es que yo creo, bueno, no, yo estoy muy segura que mi tiempo en este mundo ya ha terminado. Por lo que te decía antes, echo de menos muchísimo a mi marido, no quiero ser una inválida, estoy muy, muy cansada, de verdad. ¿Y es usted religiosa? Sí, hija, sí. Yo creo en Dios y además hablo con él y le he contado todo este asunto, como es lógico. Y bueno, yo sé que no se va a enfadar por no querer hacer lo que, bueno, por no querer ser una inválida, seamos claros. Sí que la veo cansada, Ana. Cansada, de verdad, hasta el agotamiento, de verdad. Está bien, está bien. Comprendo su decisión, pero como es difícil, quisiera ofrecerle una última cosa. ¿Qué le parecería si lo comentáramos con el Comité de Ética del hospital? ¿Lo conoce? No, no sé qué es eso. Un grupo de profesionales que ayudan en la toma de decisiones difíciles, como es este caso. Sobre todo en los casos en los que hay discrepancia entre lo que los médicos opinan y lo que quieren los pacientes. ¿Qué le parece? Bueno, en principio a mí no me gustaría ya mover este asunto, te lo digo de verdad. Pero si piensas que bueno, pues que vamos a evitar roces o que, bueno, que las cosas vuelvan un poquito a las aguas vuelvan a su cauce, bueno, te lo dejo a tu criterio, haz lo que quieras. Pues si usted me lo autoriza, yo hablaría claro. con el servicio de atención al paciente. Bien. Y concertaríamos una cita para hablar del tema. Vale. En ese sentido, ¿hay alguna otra cosa que podamos hacer por usted, Ana? Bueno, sí. Me gustaría que hablaras con el doctor Cirujano, el doctor cirujano. Pero qué memoria tengo. Bueno, pero tú no pienses que yo estoy mal de la cabeza, ¿eh? Eso que lo piense el psiquiatra, claro, yo te lo digo a mi. Bueno, me gustaría que hablaras con él, porque piense que tú sabes lo que tienes que decirle. Sí quisiera que le dijeras que no es mi padre. Yo creo que realmente un hombre con tanta responsabilidad como él no debe entrar en un quirófano estando enfadado. Además, hablaré porque me gustaría que no se quedara con esa espinita clavada en el corazón. Hablaré con él, no se preocupe. Gracias, hija. No sabes cómo me has dio la esperanza. Gracias. Me alegra servir de ayuda. Gracias, hija. Hablaré con el doctor y hablaré con el comité de ética. Vale, estupendo. Ya me dirás. Claro que sí. Y me voy yendo ya, que tengo un montón de cosas que hacer. Vete, hija. Hasta luego. Adiós, Ana. Hasta luego. Pues este ha sido el caso. No sé si alguno pensará que, viendo la juventud de las personas que hacían el caso, pues ya es algo pasado no pasado por la historia de Javier, sino pasado en la historia sanitaria, ¿no? Probablemente muchas personas se puedan haber oído, ¿no? Y haberse sentido identificado en alguna de estas cuestiones. Era un tema que concernía fundamentalmente a la solicitud del consentimiento informado. Desde el año 86, Ley General de Sanidad, el consentimiento informado es una obligación que luego la Ley de Autonomía del Paciente remarcó, y todavía nos cuesta a los médicos, sobre todo en el ámbito quirúrgico, el entender el significado del consentimiento informado y el papel trascendental que juega en este nivel de relación interpersonal. Bueno, un poco era ponerlo en contexto y es, bueno, trabajar lo que es el método deliberativo. Deliberamos para actuar. En este caso, vamos a actuar sobre algo que es una petición de, bueno, no es tanto la solicitud del consentimiento informado, sino que se plantea una cirugía para la cual se exige una información y un consentimiento que es un trámite administrativo, pero absolutamente imprescindible en el ámbito sanitario. En función de algo práctico que va a pasar o tiene que pasar. Supone también un examen meditativo de conocimiento que puede presentar incluso contradicciones, ¿no? Y ya vemos la necesidad que tenemos de interpretar lo que el otro nos está diciendo para poder ser capaces de
buscar elementos comunes en todo esto. Probablemente una de las cuestiones que pueden ayudar en la deliberación es qué elementos comunes tienen los distintos interlocutores. Lo que ha comentado Koldo antes, pues es penoso que en varios grupos políticos no haya un elemento común, para decir, bueno, desde aquí vamos a ir hablando y vamos a ir avanzando, ¿no? Sarce sobre razones, pero también sobre emociones. Ha hablado, ¿no?, de las emociones que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver con lo que la persona siente, percibe, ha sentido y ha percibido, ha sido su historia, ha sido su trayectoria, las tradiciones que ha tenido. Y ahí es donde cobra importancia la narratividad, la narración de vida. Y ahí luego sacamos y decimos todo lo que es la ética narrativa. Hay algo que algunas veces, ¿no?, de lo que hemos estado diciendo, yo no sé si hemos dejado claro un concepto. No hemos hablado mucho de discutir en relación con la deliberación, pero que la discusión que nosotros decimos es lo que podemos decir la discusión científica. Cuando nosotros hacemos un artículo científico, hay un apartado que es discusión, en el cual no nos ponemos a regañar con otras personas, sino lo que hacemos es argumentar. Y la deliberación lo que exige es argumentar. Y lo importante es saber desde dónde argumenta cada uno. De dónde argumentamos los valores que tenemos, ¿no?, palpables y los que nos diferencian. Eso nos ayuda a saber dónde está el fundamento de nuestra discrepancia, ¿no?, en qué discrepamos, para poder llegar, algo que también se ha comentado, ¿no?, a esos acuerdos que sean razonables, pero sobre todo prudentes. El ejercicio de la deliberación nos lleva a la prudencia. Por tanto, desde esta perspectiva es necesario que en una deliberación que pueda afectar a varias personas puedan participar todos. Claro, a nivel político es una de las cosas que ¿no?, este grupo de investigación también ha trabajado o está trabajando, queremos profundizar sobre ello. Es más difícil porque, claro, la pluralidad política, prefiero en cuanto a, ¿no?, todos los que tengan algo que decir, pues es muy difícil que podamos considerar a todos. Pero es verdad que tenemos que establecer cauces participativos de la ciudadanía para poder llegar a decisiones que sean razonables y que sean prudentes. Y que desde el punto de vista legislativo, por ejemplo, podamos argumentar cada uno desde dónde y cuáles son nuestras pretensiones. Y tú más, y lo que ha hecho el otro no me vale, eso, digamos, rompe directamente con la argumentación y la deliberación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inicialmente en estos casos, ¿no?, cuando estamos hablando del marco de la ética sanitaria, de la ética clínica, como es este caso, ¿no? Tenemos una persona con un problema concreto para el cual le solicitamos autorización para poder intervenir. ¿Y cuál es el problema ético que se pueda presentar? Pues eso es donde nosotros tenemos que hacer un poco, y es quizá lo difícil, ¿no?, muchas veces identificar cuál es el problema ético. ¿Qué es lo que éticamente subyace a todo esto y, por tanto, lo que genera, digamos, malestar o disconfort en las personas, ¿no? Es un conflicto que va a implicar una contradicción, sobre todo de valores. Ya veremos algunos de los valores que vamos a poner, que algunas veces están contrapuestos, ¿no? Y nos exige lo que ya hemos comentado, deliberar sobre los hechos, sobre los valores y sobre los deberes. Y sobre eso vamos a hablar un poquito, ¿no? Claro, el mundo de los hechos. El mundo de los hechos, en este caso que hemos presentado, tiene que ver con el problema que tiene la mujer. ¿Cuál es el problema clínico que tiene la mujer? Hemos visto que tiene una diabetes, es verdad, ¿no? Vamos a salvar un poco todos los elementos de lo que supone el caso, pero claro, no podemos presentar, ¿no? Nos ha presentado una historia clínica completa con todos los datos. Sabemos que tiene una diabetes, que esa diabetes le ha provocado un problema vascular, de alteración de la circulación sanguínea a nivel arterial, que le ha provocado una necrosis inicialmente de los dedos y luego se ha ido extendiendo, y eso llega a un proceso que denominamos gangrena y que supone la muerte de los tejidos, ¿no? La muerte de los tejidos, que además pues suele, aparte de generar dolor inicialmente, porque luego ya cuando se destruyen los nervios ese dolor desaparece, pero sí infecciones secundarias que generan sepsis y que generan pues una serie de complicaciones importantes. Bueno,
Esto, digamos, en el caso no lo hemos podido presentar como tal, ¿no? Tampoco sabemos qué otras patologías, en qué grado de diagnóstico, de nivel de diagnóstico está, si tiene otras complicaciones añadidas. Asumimos, ¿no?, la parvedad del caso, pero como tenía un objetivo un poco pedagógico, yo creo que podéis disculpar que no hayamos presentado elementos más concretos. Son los elementos que describe la situación y que es muy importante que nosotros los tengamos bien claros, ¿no? Mi maestro en bioética fue Javier Gafo, que ya salió también ayer aquí, en comillas, y él, una de las primeras cosas que nos dijo es que una buena bioética empieza con una buena historia clínica. Es difícil que nosotros podamos saber cuáles son los problemas éticos que subyacen en un caso si no hemos identificado claramente la patología que tiene, las circunstancias en las que está, porque a lo mejor lo que estamos hablando es de un problema técnico y no de un problema ético. Por tanto, cuanto más y mejor tengamos redactado una historia clínica. Ayer decía Diego Gracia, las sesiones clínicas. No sé cuántos de vosotros habéis participado en una sesión clínica hospitalaria. Los que hemos participado podemos asegurar que si no llevamos la historia clínica perfectamente confeccionada y elaborada, no podemos hablar, que será la segunda interpelación nos echan, nos quitan la palabra porque no está bien presentado el caso. Y eso algunas veces lo obviamos cuando vamos a un tema ético, ¿no? Necesitamos tener muy claramente cuáles son los hechos, ¿no? Cómo se han producido, en qué circunstancias está. Pero también es verdad que nosotros utilizamos en los hechos, en estos casos, los que utiliza la ciencia, ¿no? Son el diagnóstico, las pruebas, etcétera. Tiene que ver con el diagnóstico, que es lo que le pasa, el pronóstico, lo que le pasará, y la terapéutica, que es cómo se va a tratar o cómo vamos a intentar resolver el problema. El elemento crucial, porque al final el mundo de los hechos es un elemento técnico, ¿no?, que tenemos que saber hacer bien, ¿no?, la historia clínica, en este caso hablando de medicina. Pero lo crucial es el mundo de los valores. Y ha salido también, ¿no?, lo ha hecho Tomás y varias personas más han dicho, la dificultad que tenemos de tipificar los valores, de encontrar cuál es el significado de los valores, de poder determinar que eso que estamos viendo es un valor y que es el valor que tiene una persona y hay otra persona que también tiene otro valor, ¿no?, o que manifiesta otro valor. ¿Y cómo los podemos poner en consonancia? El mundo de los valores nos constituye, por tanto le damos importancia. Diego Gracia, recogiendo palabras de Ortega, decía que el valor es algo tan importante que si desapareciera uno de los valores, desaparecería algo trascendental. Por tanto, nos indica que tenemos que cuidar mucho el mundo de los valores. Por tanto, en ese análisis sí que hay que hacer un análisis detenido, concienzudo de cuáles son los valores que están en juego. Porque si dejamos alguno que puede quedar atentado y lo perdemos, estamos perdiendo algo para la persona muy importante. Los valores son polares y son plurales y tienen también algunos componentes subjetivos. Claro, al final los valores pasan por nuestro tamiz. Podemos decir que hay valores universales que todos podemos entender, pero ¿todos entendemos el valor vida de la misma forma? Claro, sabemos que es un valor importante, para algunos fundamental, para algunos el único que justifica, ¿no? Probablemente si nos ponemos en el papel del médico, el único que justifica su actuación es el papel vida. Pero la otra persona a lo mejor no entiende de la misma forma la vida, ¿no? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? También son intersubjetivos porque tienen carácter relacional, porque surgen en la relación entre los seres humanos, ¿no? También con los otros elementos de la naturaleza de la sociedad. Hay valores intrínsecos y valores instrumentales. Los valores intrínsecos son los que tienen valor por sí mismos. Hemos perdido algo importante si desaparecen. Claro, la vida de una persona es un valor intrínseco, ¿no?, por lo que nos confiere también dignidad o digamos que la dignidad es un valor inherente a la condición humana. Perdemos la vida, perdemos la dignidad o algunas veces hay actuaciones que hacen que esa dignidad se pueda perder. Pero también hay valores instrumentales y muchas veces podemos ser instrumentos de otra cosa y eso no es malo. Es decir, que podemos ser instrumentos para llevar a cabo. Claro,
el doctor cirujano es un instrumento para la curación de esta mujer, o por lo menos para la resolución de su problema técnico, de su problema clínico. Ser instrumento tampoco es algo negativo, pero tenemos que entender en qué nos movemos. Bueno, esto es un poco repetido, ¿no? Los valores intrínsecos que tenemos, la dignidad, que cada uno la puede interpretar de una manera distinta, aunque es verdad que de manera constitutiva, ontológicamente, en una palabra muy filosófica, todos tenemos una dignidad inalienable. Pero el cómo se manifiesta esa dignidad, pues sí que puede variar de unos a otros, ¿no? Y eso también tenemos que entenderlo y trabajarlo. Pero una vez que tenemos identificados los valores, decimos, ¿y ahora qué hacemos con estos valores? ¿De qué nos sirven estos valores? Porque los valores exigen realización, y esa es el quid de la cuestión. Los valores exigen realización, y los deberes son aquello que nosotros tenemos que hacer en función de esos valores, a lo que nos debemos. Hay una frase en ética que lo expresa de alguna manera. Todo lo que puedo hacer, lo debo hacer. En un mundo como tenemos ahora tan abierto, con tantas posibilidades, que se pueden hacer tantísimas cosas en el ámbito médico, sanitario, biológico, todo lo que podemos hacer, que técnicamente es factible que podamos hacer, lo debemos hacer. Y ahí es donde surge todo el tema del principio de responsabilidad. Estamos hablando, se ha hablado esta tarde, de inteligencia artificial. Y una de las preguntas que surgen es esto, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían los elementos de responsabilidad en función de la inteligencia artificial? Todo lo que la técnica nos ofrece lo podemos hacer. O sea, que lo podemos hacer, lo debemos hacer. ¿Dónde ponemos, de alguna manera, los elementos no limitantes, sino un poco circunstanciales en cada caso? El problema es cuando los valores entran en conflicto. Claro, el valor vida que expresa el doctor cirujano y el valor vida que expresa la paciente, pues entran un poco en contradicción. Hace tiempo yo oí una frase que me llamó mucho la atención, decía una persona muy mayor: mire, doctor, yo es que ya soy muy mayor para estar de médico en médico y de hospital en hospital. Porque hay que tener, y le decía, hay que tener mucha fortaleza para ir a los hospitales y aguantar todo lo que supone el mundo hospitalario. Pues es verdad. Algunas veces no nos damos cuenta de que es una carrera de obstáculos, ¿no? Y con 90 años entrar en un hospital, que pasas una noche en urgencia, no sé, es una carrera de obstáculos. Y la persona dice, ¿y me merece la pena para los resultados que voy a obtener? ¿No? Es un poco la pregunta. Y ahí es donde podemos entrar en conflicto, ¿no? Y los deberes sí que nos exigen que los justifiquemos. Y ahí es donde surge todo el tema, o se promueve la responsabilidad. La esencia de la responsabilidad es cómo respondemos ante los deberes. Y tenemos tres respuestas. Tenemos una respuesta personal, nuestra, cómo respondemos ante nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Y ahí tenemos que analizar un poco desde qué presupuestos parto para tomar una determinada decisión, cuáles son los a priori de mi decisión. Pero tengo una responsabilidad también ante la otra persona con la que me estoy tratando, la que me ha pedido ayuda para intentar resolver su problema, y tengo una responsabilidad social. Y no podemos olvidar, por ejemplo, que en el ámbito sanitario, los sanitarios, todos los sanitarios tenemos una responsabilidad social, y la ciudadanía nos ve de una manera diferente al resto de profesiones. Y eso nos confiere una gran responsabilidad que tenemos que ser capaces de demostrar. Y aquí es donde surge también el tema de la bioética, que es actuar con responsabilidad, contrastar con lo que nos demanda cada situación concreta. Deliberamos sobre los deberes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Diego Gracia citaba a Aristóteles, ¿no? Y decía, hombre, en el término medio está la virtud. Los extremos normalmente no son buenos, pero los tenemos que plantear. Cuando nos encontramos con un caso clínico, con un caso como este, podemos decir, hombre, hay dos cursos extremos, ¿no? Luego veremos. Hágase o no hágase. Y entre medias,
no tenemos otras posibilidades, y esos son los cursos intermedios. De los cursos intermedios, junto con los cursos extremos, tenemos que buscar cuál es el curso óptimo. Decían ayer, no el mejor, el óptimo en esta situación. Entendiendo como óptimo el que tiene en cuenta las circunstancias, la consecuencia de la decisión y es prudente. Que define todo esto. Con todos estos elementos, y una vez que todos los miembros implicados en el caso o que forman parte de un comité, como ha pedido la enfermera, deliberan y argumentan y cada uno da su exposición de motivos, pues es cuando podemos llegar a sacar conclusiones, a una conclusión que será el curso de acción que proponemos, que se propone. Ya se dijo que la decisión que toma un comité no es vinculante, es orientativa, es decir, por ley no vincula a las personas que solicitan la intervención del comité, pero de alguna manera da fuerza. Da fuerza porque se argumenta. Claro, ahora ha sacado un poco coldo, ¿no? Pero cuando analizamos algunos de los temas políticos que tenemos, de las leyes, etcétera, que sientan en constitucional, ¿no? Muchas veces no solamente hay que ver la sentencia, sino los votos particulares. Pero es un poco lo que pasa aquí. Es decir, como desde ahí se argumenta, es decir, los votos particulares argumentan por qué deciden una cosa contraria al resto. Aquí pasa lo mismo, argumentamos la decisión que hemos tomado y también los que opinan o los que argumentan otra decisión. Y el que recibe la conclusión es el que al final toma la decisión. Es el que, en base a sus criterios, las circunstancias de la persona, la familia, etcétera, pues también busca esa optimización del curso de acción. Y luego al final tenemos que ver, oye, ¿y esto realmente ha sido útil? ¿O hemos tomado la decisión adecuada en el momento apropiado? ¿Hemos sido capaces de defenderlo públicamente? Son estas tres pruebas que también se comentaron, ¿no? Esa prueba del tiempo, ¿no? ¿Lo hemos hecho en el tiempo oportuno? ¿O ha sido precipitado porque algunas veces las circunstancias no nos permiten otra cosa? ¿O nos hemos precipitado? Lo hemos hecho antes, ¿no? Y no hemos... Se hablaba de que la deliberación es un ejercicio lento, de cocción lenta. No es una olla express, ¿no? Entonces la sociedad nos pide que actuemos como olla express y lo que nos dice la deliberación es de fuego lento, de ponerlo a la lumbre y dejar que vaya haciéndose poco a poco. Claro, pues al final tenemos que ver en el tiempo si esto ha sido así. Algunas veces con las prisas que nos están metiendo o que nos metemos a nosotros mismos puede ser que la decisión, siendo adecuada, pero le falten elementos, ¿no? No le hemos cocido suficientemente. Argumentamos públicamente. Es decir, esas pruebas, esas argumentaciones que nosotros hemos plasmado en la conclusión, ¿lo podemos defender de manera pública? ¿Lo podemos exponer de manera pública? Y, por tanto, no vamos a quedar en entredicho de la frivolidad de la resolución del caso, que parece que algunas veces hemos decidido, ¿no?, deprisa y corriendo sin tener en cuenta todos los elementos. Ejercicio de transparencia. Las exigen muchas instituciones, ¿no? Desde el principio ya se veía que la importancia de la deliberación en bioética también es ser transparentes para tener en cuenta todo eso. Ahora al final tienes que decir, oye, nos encontramos en un contexto social, jurídico, etcétera. Lo que estamos proponiendo va a favor o en contra de la ley. Es decir, cuando se hizo esto, pues hace 20 años, ¿no?, más o menos, Javier, probablemente, 20 años, 15, 10, vamos a poner tampoco. Claro, el hacer una propuesta de, bueno, señora, usted puede solicitar la eutanasia, si eso se pone una conclusión final y dice, oiga, la prueba de la legalidad la ha fallado, porque la ley actual no permite eso. No se puede hacer esa propuesta de conclusión. Hoy podríamos hacer esa propuesta de solución. Porque, digamos que en ese contexto, legalmente hay una ley que ampara todo esto, ¿no? Ahora veremos cada uno cómo lo podemos plasmar. Pero claro, hemos dicho, ¿qué importancia tiene la narración, la narratividad? Y si nos hemos fijado un poco en estos 13 minutos que ha durado
el vídeo, las expresiones que hemos tenido, ¿qué es lo que narra cada uno de los personajes? ¿Qué es lo que narra y cómo lo narra? ¿No? Porque al final la narración lo que nos permite es contextualizar, dar sentido, comprender el marco desde el cual vamos a especificar los valores que están en conflicto. Sobre todo porque afirma la necesidad de conocer la perspectiva de cada uno e interpretar adecuadamente las pretensiones, la cosmovisión que tiene en su historia, con las experiencias vividas. Hemos indagado poco en este caso cómo vivió la amputación de los dedos esta mujer, por ejemplo. ¿Qué le supuso a ella el perder los dedos? Que nosotros médicos decimos, hombre, la salvó la vida. Hemos impedido que esa gangrena progresara poco, porque al cabo de un poco tiempo la situación ha sido, ¿no?, más grave. Pero bueno, nos hemos quedado contentos porque hemos resuelto un problema técnico. Pero, claro, teníamos que haber investigado un poco más cuál ha sido su vida, su relación con los hijos, de la familia apenas ha querido hablar, por tanto, hay una mala relación, pero ya nos ha ido dando pistas, ¿no?, de en qué situación vital se encuentra. Los valores se concretan y materializan en vidas, en construcciones históricas, en tradiciones. Ahora, muchas veces nos encontramos que la experiencia, por ejemplo, de otra persona es la que nos está marcando de cara a la toma de decisiones. Si yo he tenido una experiencia cercana de un familiar, un hermano, fallece porque le ponen un antibiótico ante un cuadro infeccioso grave y bueno, se produce un shock anafiláctico, cuando a mí, con fiebre, me proponen el pincharme un antibiótico, se me ponen los pelos de punta y probablemente diga que no, que bajo ningún concepto. Ella ha tenido una experiencia, es decir, mi vida, mi narratividad me está diciendo, oiga, por ahí no paso. Por tanto, si en esos casos imagino una persona irracional, está no sé qué, ha perdido el juicio, ha perdido no sé, no. Vamos a ver de dónde viene todo esto. ¿De dónde surge este rechazo? Algo que objetivamente no es tan malo, ¿no? Y supone también ampliar y mejorar el conocimiento de los problemas del sujeto en un plano genuinamente comunicativo. Esa es la esencia también de la relación sanitaria y se nos olvida. Vamos mucho, porque nos enseñan así en las carreras, a la resolución del problema técnico y muy poquito en el ámbito comunicativo. Claro, para narrar tenemos que encontrar esos elementos de comunicación. Tenemos que saber, ¿no?, decían esta tarde, hermenéutica, tenemos que interpretar lo que la persona es, lo que la persona vive, cómo lo vive. Y eso exige comunicación. La aproximación narrativa se basa en la comprensión de la vida individual como una narración. Los que hemos tenido la suerte de hacer el curso de ética narrativa o de narración con Tomás, ¿no?, esto lo aprendimos, y en la literatura, en tal, cómo podemos ir sacando elementos narrativos. Y es muy importante, a lo mejor esos ejercicios teníamos que hacerlo, ¿no?, de leer las narraciones como, porque eso, cuando hablamos con una persona, cuando nos comunicamos con una persona, vamos a sacar esos elementos, ¿no?, que nos van a dar claves para interpretar su vida. El ser humano debe ser interpretado para poder descifrar el contenido de su realidad total. En nuestro caso también, el entender el sentido profundo que la enfermedad está provocando en su vida. Y aquí la comunicación vuelve a ser el elemento clave, ¿no? A través de la narración procuramos recomponer la historia rota del paciente. Claro, cuando el paciente llega a nosotros, llega en unas circunstancias habitualmente, pues, de descomposición, porque las enfermedades generalmente nos descomponen. Esta mañana estaba en el médico con mi mujer haciéndole pruebas y tal. Eran dos especialidades muy técnicas, ¿no? Pero claro, al final dices, pues la oftalmología, no sé, pues van a hacer eso, ¿no? A medirle la tensión, a no sé qué, no sé cuántos, y ya está, ¿no? Pero si en eso se descubre que tiene glaucoma o que tiene no sé qué, en ese momento la campanita suena y nos descompone. Nos cambia. Dice, esto ya es otra cosa, ¿no? El cómo, ¿no?, los oftalmólogos hubieran manejado este tema comunicativo del glaucoma, pues habría sido también interesante, ¿no? Afortunadamente
no ha pasado, pero uno lo piensa, ¿no? Ya está entrando en una edad en la que dicen, en cualquier momento, como decía Woody Allen, llega una edad en la que mejor que te pueden decir en la vida es benigno, ¿no? Pues vamos a ver. En ese modelo narrativo debemos contar con 5 elementos, ¿no? La implicación del paciente en el proceso. Por tanto, debemos permitirle que hable y nos cuente su historia. Nosotros debemos ser capaces también de extraer esa historia. La narración que sea significativa para la persona. Por eso algunas veces en un primer contacto en el ámbito sanitario, sea de médico o de enfermería, es muy difícil encontrar el sentido de la narración de la persona, porque no le conocemos, porque todavía no nos hemos intimado, porque todavía no hemos entrado en esas esferas más profundas de la persona. Eso necesita también un poquito de tiempo. Pero también tenemos que contrastarlo con los datos sanitarios, ¿no? Para que eso tenga un sentido en el contexto sanitario en el que nos movemos. Promover una acción sanadora como compromiso conjunto. Vamos a trabajar entre los dos, entre el sanitario, los sanitarios, el paciente y la familia, que también tiene mucho que ver. Además, debe permitir que el paciente continúe adelante con su historia de vida, la modifique o se vaya construyendo en función de la enfermedad. Y esto es muy importante. La enfermedad nos cambia, nos modifica algunas veces nuestra manera de ser y estar en el mundo. Por tanto, ¿cómo vamos a reconstruirnos en ese momento, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Digo, hay muchas experiencias en relación, por ejemplo, con el cáncer de mama. Hace poco escuchaba yo varios testimonios de esto. Claro, ¿cómo se reconstruye una vida después de un cáncer de mama en mujeres que la supervivencia es más alta, pero que tienen serias limitaciones para algunas cosas, que la quimioterapia les ha generado determinados problemas? ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a reconstruir esa vida, hacerla que esa vida sea más activa desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista afectivo, incluso desde el punto de vista laboral? Muchas veces supone una pérdida de trabajo porque es una incapacidad laboral permanente y, por tanto, vamos rompiendo, ¿no?, elementos de nuestra vida. El modelo narrativo es transversal en todo el proceso deliberativo porque permite una mejor descripción de los hechos, nos permite comprender de alguna manera cómo la situación es interpretada por cada implicado en el problema. Nos permite identificar de manera adecuada los conflictos o los problemas morales, determinar y comprender en profundidad los valores implicados y cómo los interpretan y los defienden. Y también el método narrativo nos sirve para buscar optimizar el curso de acción. Dota la deliberación de un potencial enorme porque lo evalúa desde la experiencia y la perspectiva. Y también supone un reto para enfatizar aún más la dimensión prudencial de las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Entendiendo que además son soluciones que nosotros aportamos para ese caso y en ese momento. Son muy importantes, en ese caso y en ese momento. En otro momento de la vida de esa persona, esa solución probablemente no sea la óptima. Esto es como cuando guardamos los antibióticos en el botiquín y como una vez me vino bien para problema de garganta, pues cada vez que tenga un problema de garganta me lo voy a tomar. Vamos a ver cuál es la patología, ¿no? Pues esto pasa lo mismo, ¿no? En qué circunstancias estamos y, por tanto, cómo debemos actuar en cada caso. Si esto lo aplicáramos de verdad para los fármacos que tomamos, menos problemas de iatrogenia tendríamos en general. Bien, y cuando nos paramos en este caso, que descubrimos que es una mujer de 86 años, con una diabetes muy evolucionada, con complicaciones vasculares severas. Estos son los hechos, ¿no?, que hemos ido conociendo a través de la historia clínica que nos ha narrado el doctor cirujano, con antecedentes de amputaciones previas, que vive sola, que ha quedado viuda, que no tiene hijos, sus amigos han fallecido. No presenta deterioro cognitivo y así lo manifiesta en muchas ocasiones y siempre ha podido decidir por sí misma. También dice que no le importa morir y es preciso que dé su consentimiento para la intervención, ¿no? Por tanto, ahí es donde, digamos, ha radicado el problema fundamental, pero que vemos que tiene otras derivas, ¿no? También en estos elementos narrativos, desde la enferma, nos van a faltar datos de su vida, ¿no? Ya hemos manifestado que es así.
Pero si sabemos interpretarlos, y eso nos exige una capacidad de escucha, y es algo que nos tenemos que ir formando, nos tenemos que ir preparando, y no podemos dejar, ¿no?, al azar en cada momento, y de ver, tenemos que aprender a interpretar el lenguaje no verbal, lo que las personas nos están diciendo, ¿no? En el caso este, la imagen no verbal era de una mujer abatida, ¿no?, en general, con la cabeza agacha, gesto más bien taciturno, etcétera. Eso nos está diciendo también algo, ¿no? Tenemos que tener esa perspicacia de poder leer también esto. Ha mantenido durante toda su vida capacidad para tomar decisiones, así la ha manifestado. Conoce también la enfermedad y sus manifestaciones porque ya ha tenido experiencias previas. Y lo que dice es, oiga, que quiero que mi médico me escuche y a ser posible que me comprenda, pero que no se enfade. Porque además, como dice al final, un médico enfadado cuando está en el quirófano puede ser muy peligroso. Bueno. Acepta la intervención del psiquiatra, aunque no entienda muy bien cuál es su papel en el proceso, ¿no? Porque dicen, a ver si están pensando que estoy loca, que he perdido la capacidad de decidir y tal, y por tanto eso me incapacitan y ya pueden tomar decisiones por mí. Está cansada de los médicos, no puede hacer sus valores, no quiere ser una carga, está cansada de las limitaciones que le produce la enfermedad. ¿Cómo lo ve el médico? O por lo menos así lo he interpretado yo. Luego ya, si queréis, entramos en diálogo. Pero el médico ve la medicina como una narración. La narración de su medicina es la curación. Está para curarle y está para amputarle la pierna y no para otras cosas. Podemos decir que es ese valor positivista que tiene la ciencia, que los sanitarios seguimos manifestando, entre otras cosas, porque para eso nos han formado. Nos han formado en el sentido positivista de la ciencia. Tiene una visión vitalista, lo importante es conservar la vida, mira más por el protocolo que por la persona. Busca la solución clínica de la amputación junto con la solución administrativa, que es la firma del consentimiento. Le importa poco lo que diga el consentimiento. No explica lo que el consentimiento tiene que manifestar. La valoración de la competencia excede a su actividad, o por lo menos así lo interpreta, y dice, bueno, pues esto es un papel del psiquiatra y lo dejo en sus manos para que decida. Y no admite en la valoración otros elementos que no sean los clínicos y mantiene un papel evidentemente jerárquico, ¿no? Esa actitud que tradicionalmente hemos llamado paternalista, muy jerárquico, donde dice, mire, esto es lo que yo le digo, si no lo hace, adiós muy buenas, ¿no? No vamos a perder más el tiempo hablando de algo que no quiere que sea, ¿no? ¿Cuál es la actitud de la enfermera? Pues nos encontramos con una actitud de escucha empática, de cercanía emocional, que admite la narración de la enfermera de cuidado y de defensa de la vulnerabilidad. Y desde ahí intenta sacar los elementos para ayudarle en la toma de decisiones. Reconoce que hay un problema ético, que no es ni de diagnóstico ni de cuidados, sino de interpretar cuáles son los deseos de la persona. Entiende la necesidad de consultar con el comité para ayudar a la toma de decisiones y comprende que su situación personal también puede influir en las decisiones que se vayan a tomar. Por tanto, por lo menos yo he sacado estos. Probablemente vosotros, después de verlo, pues hayáis sacado algunos más o algunos de estos os parezca que no tienen relación con el tema. Pero sí que nos da algunas pistas de por dónde, si esto lo lleváramos al comité como pedía la enfermera, tendríamos que considerar estas cosas. Y algunas veces no está de más que en el comité participen los pacientes que son, ¿no?, sobre los que se consultan, porque eso da ayuda, ¿no?, nos permite visualizar algunas cosas, o por lo menos que algún miembro del comité se entreviste con la persona. Ayuda también, ¿no?, porque ya vamos a tener esos elementos narrativos de primera mano. Claro, ¿cuál es el problema ético fundamental? Se ha dicho esta tarde varias veces, ¿no? Ayer no salió, pero esta tarde sí. El problema es un concepto de vida buena. ¿Qué es lo que entendemos por vida buena? Claro, el médico decía, vida buena es la que está sin enfermedad. La paciente dice, hombre, vida buena es aquella en la que yo me pueda desenvolver, en la que yo pueda llevar a cabo mis actividades, mis cositas, ¿no? Asumiendo que estoy sola, asumiendo que no tengo apoyos.
Algunas veces, claro, vida buena y calidad de vida pueden ser como muy, ¿no?, parecidos, o podemos... Calidad de vida tiene que ver con elementos algunas veces más de tipo administrativo, no administrativo, sino un poco de gerencias, ¿no?, de cómo poder gestionar algunos niveles de actividad, de cuidados, etc. Y la vida buena es algo que engloba más a la persona. Algunas veces, en este concepto de vida buena, ¿por qué no indaga? Esta mujer habla de Dios, ¿no? Y dice que habla con Dios y que se enfada con él y qué tal. Bueno, pues ahí hay un elemento, ¿no?, de su vida que le está interpelando algunas cosas. ¿Cómo lo manejamos? Lo apartamos también, ¿no? Decimos, bueno, como esto no es clínico y esto no sé qué, pues su concepto de Dios no nos importa. Nosotros probablemente no lo podamos tratar, pero sí nos ayuda porque, claro, personas mayores, por ejemplo, ¿no?, los que han vivido o hemos vivido otra historia, esa manera de interpretar, ¿no?, y Dios que nos han ido metiendo, ¿no?, a lo largo de la historia, pues marca mucho nuestra manera de ser, estar, interpretar. Ahora, esta persona, si tú le quitas, ¿no?, ese concepto de Dios, pues le estás quitando algo que para ella en su vida ha sido importante. Y claro, si en esto lo dejamos fuera, decimos, hombre, oiga, yo también tengo unas creencias, ¿no? Bueno, entender, ¿no?, los distintos elementos que configuran todo esto, los otros factores que están interviniendo. Podemos denominar algunos valores, pues hombre, hemos denominado, ¿no?, el valor vida, el valor de la integridad personal, la integridad biológica, el valor de la comunicación y la escucha, el valor de la soledad deseada o no deseada, ¿no? En este caso, lo que manifiesta no deseada, por tanto, sea un poco el contravalor, pero no tiene ahora mismo otros argumentos, otros apoyos para poder llevarla a cabo. La consideración de una carga social, una carga familiar, una carga... Valores la relación médico-enfermo, cómo se lleva a cabo. ¿Esa relación es una relación constructiva o no? La relación también médico-enfermera. Claro, aquí no hemos visto qué es lo que pasa por detrás cuando la enfermera habla con el médico. Y dice, oye, he estado viendo a fulanita de tal que me está contando este... ¿no? Muchas veces decimos, ya sabes que lo que tiene que hacer esta mujer es firmar el papel y que se opere. No, pero tienes que entender, dice la enfermera, tienes que entender cuáles son sus circunstancias. No, a ver, tú ya sabes que aquí lo importante es el papel, lo importante es que firme el consentimiento y lo demás, ¿no? Es decir, en la relación interprofesional también surgen conflictos en esto, ¿no? Porque podemos interpretar los valores y los dos tenemos la función, la misión de cuidar a esta persona. Si la cuidamos desde ópticas muy discrepantes, tenemos un problema sanitario. Valor que tiene que ver con la capacidad, la competencia para tomar decisiones, donde luego se colige el consentimiento informado. Y también valor o contravalor, el deseo de morir. Ya no es de ser una carga, sino es que ha llegado un momento en que quiero reunirme con mi marido. Al Dios me lleve y me reúna con él, ¿no? Que por otro lado, lo hemos escuchado muchas veces en personas mayores cuando hemos estado tratando, ¿no? No es tan extraordinario. Ahora, si decimos, bueno, estos valores que hemos expresado, ¿qué deberes? Pues claro, desde un valor vida e integridad biológica personal, pues la intervención quirúrgica sería lo que el médico se vería obligado. En cuanto a la comunicación, el deber sería desarrollar una comunicación empática, activa. En cuanto a la soledad, se ha propuesto un poco, ¿no?, pero proponer de una manera más proactiva medidas de apoyo, contar más con los trabajadores sociales, como la ofreció la enfermera, facilitar actividades que pueda desarrollar y en las que se sienta útil y, por tanto, no suponga esa carga. Desarrollar una actitud empática, ponerse a un plano un poco más horizontal, ¿no?, de intentar entender, indagar las necesidades de la vida de las personas, utilizar herramientas de valoración de la competencia y capacidad, no solamente por los psiquiatras, ahora tenemos ya bastantes herramientas en relación con esto, analizar el deseo de morir, ¿no? Puede haber un deseo manifiesto de eutanasia, o hace 10 años o 20 cuando se hizo esto no era así, pero hoy no nos podemos encontrar con un caso en el que esta mujer claramente diga, mire, yo sé que hay una ley que aprueba esto y quiero que se lleve a cabo conmigo.
Bueno, pues es otra cuestión que nosotros ya se convierte en algo que debemos ver cómo actuamos, ¿no? Sería ese debo hacerlo, respeto la petición de la persona, problemas éticos que surgen, el trato con la paciente, así una manera correcta de actuar. Podemos interpretar como ese médico que nos gustaría que nos tratara en un momento determinado, la no consideración de las propuestas de la paciente, es un abandono de la paciente si no ofrecemos alternativas de comunicación. ¿Se valora solo el beneficio que ofrece la medicina frente a los criterios de la paciente? ¿Qué es lo que está pasando en un ámbito, es en un momento determinado? La paciente reclama la mejor comunicación y puede ser aceptable éticamente la petición de eutanasia. Sería todo eso. Claro, cursos extremos, pues respetar totalmente la opción de la paciente, por tanto, ni firma el consentimiento ni se opera, con las consecuencias que ello tiene. Forzar la intervención, aludiendo a la voluntad de la paciente, forzando el consentimiento, y algunas veces sabemos que desde el punto de vista sanitario podemos forzar un poco las voluntades para poder consentir algunas cosas y las personas tienen que tener muy claro cuáles son sus criterios, ¿no? Pero también tenemos ese peligro algunas veces si lo vemos muy claro, ¿no? O un curso de acción podría ser iniciar ese procedimiento de solicitud de eutanasia. Cursos intermedios, profundizar en intervención con el psiquiatra, valorar el nivel de competencia, su situación mental, su situación vital y, por tanto, desde ahí ver cómo podemos ayudar en su proceso de vida. Llevar a cabo un proceso de trabajo multidisciplinar con trabajo social, con psicólogos, mejorar la comunicación, promover el acompañamiento, mejorar la relación interpersonal y sanitaria. Y de todos estos, claro, ¿cuál sería el curso óptimo? Es lo que al final el comité tiene que decidir. De todo esto que ha propuesto, es decir, pues mira, el curso óptimo, como comité que nosotros proponemos al consultante, en este caso a la enfermera y a la paciente, es este. Y al final, pues tenemos que ver con esa decisión cuáles serían estos tres elementos de contraste para ver si, digamos, la resolución que hemos tomado por lo menos cumple con unos criterios objetivamente aceptables. Bueno, este era el planteamiento que hice con el caso, de un intento de ser práctico. Probablemente haya elementos discrepantes, tengáis otras maneras de entenderlo, de enfocarlo, de tal. Y por tanto estamos abiertos a un diálogo cortito, porque ya son menos 10, pero bueno, sería agradable que también expusiéramos todos un poco, ¿no?, qué nos ha interpelado también este caso, y no siendo un taller en el que podamos participar de manera activa, pero bueno, algo que nos pueda ayudar. Pues os doy la palabra. Juan Pablo. ¿Ahí me oyen? Sí. Perfecto. Yo quiero primero felicitar a Javier por la brillante presentación y análisis posterior, claramente deliberativo y muy esquemáticamente deliberativo porque es pedagógico. Pero el caso, como habitualmente ocurre, tiene mucho más de lo que aparentemente, cuando se presenta a veces un caso con una duda, nos presentan la duda muy concreta, sin el análisis completo y sin conocer ni siquiera los hechos de manera completa. El tema principal aquí es el rechazo de tratamiento por una paciente. Y eso es algo que espanta porque desafía al tratante, pero que por otro lado es claramente un derecho de los enfermos.
y claramente existe ese derecho. Ahora, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer evidentemente que está muy afectada por su enfermedad. No me quedó claro cuánto tiempo lleva hospitalizada, pero está fuera de su casa, en una institución, en manos de profesionales, y no queda en claro, pero pareciera que hay muy poca red de apoyo en su vida. Y en esa red de apoyo es muy condicionante de la forma de vida. Por lo tanto, hablar de calidad de vida no es solamente qué es lo que pasa en la pierna de la paciente, sino en el conjunto de la vida de la persona. Y eso lleva a que claramente la decisión técnica es una cosa, ¿no es cierto?, que será la amputación. Nunca se dijo si es de toda la pierna o solamente el antepié o el pie completo. Las alternativas son siempre muchas. Y no es cosa de dejarla amputada y inválida sin capacidad de desplazarse, porque hay siempre alternativas. Pero el otro tema que aquí hay es que, claro, se simplificó, como muchas veces ocurre en la práctica clínica, el consentimiento informado como un trámite necesario, inevitable, y o firma o no la opero. Y esa es la alternativa, ¿no? Y muchas veces se pide cuando va en la camilla a pabellón el paciente. Si no firma, no lo opero. Casi un castigo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pérdida del espíritu y del significado profundo del consentimiento informado, transformado en un trámite burocrático. Pero lo de fondo es que esto no se trata de si decide el equipo de cirujanos o decide la enferma. Se trata de que la buena decisión tiene que ser una decisión compartida. Y por lo tanto, esto es todo un proceso de decisión compartida en el cual la deliberación tiene que ser hecha en conjunto. En la deliberación tiene que participar el paciente, esta señora en este caso, el cirujano que aporta lo técnico, pero que claramente este cirujano, como es muy frecuente, aporta mucho, muy poco en lo humano y mucho en lo técnico. Pero es un aporte tremendamente importante. Y lo otro que Javier analizó muy bien es todo el contexto, y todo el proceso narrativo ayuda mucho para profundizar y completar el contexto. Y esto, si recordamos las 4 cajas, los 4 boxes, ¿no es cierto?, propuestos de Albert Johnson, una clave tan importante como son los diagnósticos y las alternativas es el concepto de calidad de vida que tenga el paciente, y otro muy importante es el contexto, porque toda nuestra vida humana se desarrolla en un contexto que incluye valores, ideales, temores, de todo. Y creo que esto se conoce muy poco. Yo he trabajado ya por hartos años en consultoría ético-clínica, donde la deliberación la hacemos en conjunto. El consultor o los consultores, cuando lo hacemos en conjunto, en el caso mío con Bernardita Portales, nos reunimos con tratante o tratantes, muchas veces más de uno, y el paciente, si puede, si tiene la lucidez como claramente esta señora la tenía, pero además algún familiar que es de apoyo. Aquí no apareció nadie ni en el relato si había algún familiar, algún hijo o alguna amistad, ¿no es cierto?, alguien muy cercano que claramente conoce la manera de pensar y los valores, porque en el momento mismo, claro, ella también tomó una posición radical, ¿no?, por temor o por rabia o por descontento por la manera en cómo fue tratada por el cirujano. Ahí claramente el contraste, ¿no es cierto?, del trato que le dio la enfermera, un trato acogedor, comprensivo, que incluso le tomó la mano después, ¿no es cierto?, o sea, cariñosa, que es algo que esa mujer evidentemente necesitaba. Hay que evitar ser persuasivo.
evitar que esta enfermera o el médico consultor o el comité de ética trate de convencer a la señora hacia la amputación. Somos los profesionales los que tenemos que convencernos de qué es lo mejor para la persona, y la experta en qué es lo mejor no es el médico, no es la enfermera, no es el consultor, no es el comité, es el enfermo. Y para eso tenemos que conocerlo. Entonces aquí conocer la pierna y la circulación es una cosa, pero conocer esta señora, de la cual no sé si se dijo el nombre, pero yo en el relato le habría inventado un nombre, le habría puesto Margarita o cualquier nombre porque la humaniza más y la acerca. Y ese sería mi comentario. Claramente la deliberación no es un método rígido, no es una palabra, es una forma de analizar y de profundizar lo que le pasa a esta, si se llamara Margarita, a esta señora Margarita, ¿no es cierto?, le está ocurriendo con mucho sufrimiento que no lo expresan mucho en el video. O sea, la actriz no lo expresa demasiado, pero evidentemente que ahí hay mucho sufrimiento del cual hay que hacerse cargo. Y repito, creo que todos hemos tenido seguramente algún pensamiento personal, pero yo quise compartirlo porque creo que complementa un poco lo que nos presentó tan brillantemente Javier. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo no tengo más que añadir a lo que ha dicho. No sé si alguno de vosotros tenéis, ya estamos en las 8, o sea, a lo mejor es el momento de clausurar. Sí. Bueno, gracias. Yo creo que daría para mucho más, efectivamente, pero por razones de tiempo tenemos que cerrar. Sí quisiera, antes de cerrar esta sesión, mencionar que el vídeo que hemos visto forma parte del material de bioética para clínicos, que fue un conjunto de vídeos que se plantearon y se prepararon para el proyecto de formación de formadores que en su día se llamó Bioética 4x4. Que se inicia en el año 2005. Es un programa de formación que después se ha seguido haciendo y se hace todavía hoy en día con otro nombre, que es el de Aprender a Enseñar. Lo lleva Diego Gracia en la Fundación de Ciencias de la Salud. Por tanto, este es un material con copyright, como os podéis imaginar, y ha sido cedido para usos docentes, y se lo tenemos que agradecer a Javier Júdez, que nos ha posibilitado utilizarlo en esta sesión. Y dicho esto, yo quisiera cerrar muy brevemente haciendo un par de consideraciones, ¿no? Durante todo este workshop, como ya sabéis, el planteamiento o el objetivo que hemos estado persiguiendo es ahondar un poquito y entrar en una reflexión más profunda, si cabe, relativa al uso de la deliberación en la educación, ¿no? Es decir, este es un poco el leitmotiv del proyecto en el que estamos embarcados y desde luego era el elemento fundamental para esta sesión, ¿no? Para estas dos sesiones. Lo hemos organizado, como ya comenté ayer en la presentación, en 4 mesas o en 4 sesiones, 4 bloques, que pensamos que respondían precisamente a los distintos aspectos que estamos un poco intentando analizar en ese proyecto, ¿no? Si recordáis, parece que ya fue hace mucho, pero fue ayer. Empezábamos por los resultados de nuestro estudio cualitativo que nos presentó Rosana. Básicamente, contando un poco resultados en 2 partes, unas que tenían que ver más con la educación en bioética y otras que tenían más que ver con la deliberación como tal. Yo creo que una de las conclusiones, de las muchas, ¿no?, que podemos sacar de ese estudio, es una frase que en algún momento Rosana destacó de todo el mundo cree que sabe deliberar, algo que probablemente ha salido a lo largo del resto de las sesiones, también esta idea de que todos creemos que sabemos deliberar, pero quizá no todos hemos hecho el esfuerzo suficiente para formarnos en la deliberación.
Y también se ponía de manifiesto esa necesidad del cambio de actitudes, ¿no? Como un elemento que también ha sido recurrente a lo largo de las distintas sesiones, diciendo que, bueno, la sociedad no es deliberativa y parece que todos lo constatamos, y que ese esfuerzo de transformación de la sociedad, que es finalmente donde queremos llegar, pasa necesariamente por la educación, pero por una educación que no es meramente ofrecer conocimientos o metodologías, herramientas o estrategias, sino sobre todo que promueve una transformación de las personas, ¿no? Y precisamente esto es algo que en la segunda sesión, en la conversación con Diego Gracia, que condujo Javier, también salió, ¿no? Esta idea de que tenemos que cambiar las actitudes, que en realidad, decía Diego, no delibera quien quiere, sino quien puede, porque efectivamente tiene que ver con una humildad intelectual, comentaba, con una capacidad de refrenar ese afán de imposición que tenemos todos porque creemos que estamos en posesión de la verdad, con un conocimiento también de uno mismo, un tema que creo que tenemos que explorar más en profundidad, porque creo que aquí hay una clave también muy importante y que, por supuesto, hay que aprender, hay que entrenar y hay que capacitar, ¿no? Podríamos decir. Es verdad que la deliberación, nos recordaba él en su, digamos, recorrido histórico, ha estado desaparecida durante mucho tiempo. Nos lo comentaba como una novela policíaca, si recordáis, ¿no? De hay que buscar dónde está la deliberación porque ha desaparecido. Pero ya que la hemos recuperado, o por lo menos algunos estamos convencidos de que merece la pena recuperarla, pues yo creo que aquí estamos embarcados en una tarea que en el fondo tiene que ver con lo que también Diego decía, de que a deliberar no se aprende más que deliberando. A mí me habría gustado que incluso en este escenario de este workshop hubiéramos tenido más posibilidades de deliberación. Es verdad que el tiempo nos corta, digamos, posibilidades, pero bueno, este es un elemento también para reflexionar, ¿no? Y esta idea de que que a deliberar no se aprende más que deliberando, en el fondo tiene que ver, y mucho, con lo que hemos analizado hoy en la primera mesa de las aplicaciones, ¿no? De la deliberación. Después de un diagnóstico bastante oscuro, que es el que nos ha presentado Koldo, en el que, bueno, pues no sé, poco menos que había que tirar la toalla, ¿no? Porque el mundo de la política, desde luego, no parece el mejor escenario para la deliberación. Hemos tenido pues, una visión un poquito más luminosa por parte de Tomás, contándonos pues, que al final, como decía él, la educación es el espacio natural de la deliberación, ¿no? Una frase creo que muy afortunada para decir, bueno, pues efectivamente, es que a lo mejor no solo es que hay que enseñar a deliberar, sino que es que a lo mejor efectivamente es que no se puede enseñar de otra manera. Y a lo mejor este es un punto que también conviene tener en cuenta. No es que haya que enseñar deliberación, insisto, es que no se puede enseñar nada más que deliberando. Y esto implica, entre otras cosas, ser muy conscientes, como él nos destacaba, de los elementos un poco de adversarios o de enemigos, ¿no? De la deliberación que han ido saliendo también, no solo en esta sesión, sino también en otras. Él hablaba de los reduccionismos, pero hemos hablado también, pues eso, de sociedades un poquito impermeables de algún modo a la deliberación, de esa falta de tiempo de la que hemos hablado en más de una ocasión. Y bueno, al final, desde estas experiencias que se nos han presentado, yo creo que por lo menos tenemos bueno, ciertos espacios de iluminación, ¿no? Es decir, igual es posible efectivamente llevar la deliberación a otros contextos. Y así lo ha planteado también Bonnie, diciéndonos, bueno, pues que en ámbitos de intervención social, buscando elementos que en el fondo ella decía que son de humanización, ni más ni menos, pues era posible introducir también la formación en deliberación y vincular de algún modo la toma de decisiones a los proyectos de vida, en los que ella también ha insistido mucho, ¿no? Yo creo que esta es una clave fundamental y precisamente esa vinculación de la deliberación con los proyectos de vida, con las narraciones, con las historias, es lo que hemos visto en esta última sesión, trayendo a un elemento muy metodológico ese esfuerzo de la deliberación narrativa, ¿no? Intentando ver que podemos aplicarlo en la resolución de casos clínicos
De casos no clínicos también, aunque no lo hemos comentado aquí, es decir, nuestra convicción, insisto, es que este potencial que tiene la deliberación para la formación de las personas excede con mucho la mera estrategia o el mero método para poder resolver casos, sino que en esa resolución, que no es menor, es decir, es de gran importancia, también se forman actitudes. Es decir, que cumplimos como ese doble objetivo, ¿no? Uno explícito, si queréis decirlo así, de poder tomar decisiones y poder resolver situaciones conflictivas, pero con ello lograr este otro segundo objetivo, es quizá implícito, de promover un cambio de actitudes y una transformación. Yo estoy convencida, y lo digo por activa y por pasiva siempre, que si deliberásemos más, el mundo sería de otra manera. Y que tal como van las cosas, todo esfuerzo que hagamos es poco en intentar educar en estos otros hábitos de la escucha, del respeto mutuo, de intentar entender esas perspectivas en las que tanto hemos insistido y de poner en marcha esa imaginación que también nos recordaba Tomás, ¿no? Así que, bueno, yo creo que algunos objetivos hemos logrado. Sin duda nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero creo que ha sido fructífera estas 2 tardes que hemos compartido. Quiero agradecer, por supuesto, a los ponentes y moderadores la labor realizada. Creo que ha sido de gran mérito. También quiero agradecer a todos los asistentes, tanto los que están aquí en físico, en 3 dimensiones, como los que están en 2 dimensiones ahí metidos en el ordenador. Todas las aportaciones creo que han sido muy valiosas. Quiero agradecer al equipo de investigación del proyecto todo lo que están haciendo y todo lo que todavía van a hacer, y todas sus ideas y su compromiso y su ilusión. Por supuesto, quiero agradecer también a la propia Facultad de Medicina, en la forma de su decano que vino ayer a abrir estas sesiones, pues también por el apoyo institucional que estamos recibiendo. Y quiero agradecer a los que no veis, que están ahí al otro lado, las personas de los servicios técnicos de audiovisuales que nos han echado una mano para que estos problemas logísticos de la conexión online pues pudieran solventarse, y también a los conserjes que han estado también atentos a todo lo que hacíamos en esta sala, ¿no? Y no me queda más que, después de todos estos agradecimientos, desearos que sigáis deliberando, que por favor estemos en contacto. Nosotros vamos a seguir organizando actividades, etcétera. Contactad con nosotros, os vamos a enviar información, etcétera. Las grabaciones de las sesiones estarán disponibles dentro de unos días en la página web del proyecto. Y me quedo con una frase, o con 2. Queda mucho por hacer. También lo dijo Diego Gracia, y por nosotros que no quede. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bravo. Muchas gracias, muchas gracias. Sois libres, podéis marchar.